Y así empezamos a disfrutar este espectacular video. Amigos de Motor1 Breakpoint, bueno, como les dije al comienzo, una leyenda viviente, Alain Prost, un genio de la Fórmula 1. Ahora vamos a vivir toda su historia desde sus comienzos en el karting, pasando por la Fórmula 3 y bueno, todo el desarrollo en la Fórmula 1. Aquí empieza la entrevista donde va a contar un poco toda su historia. Tengo que aclararles que cometí un error en la presentación al decir que su debut era en Renault. Su debut fue arriba de un McLaren en el año 81 aquí en la Argentina, cual tuve la oportunidad de verlo, pero no recuerdo mucho. Era muy chico, así que tengo vagas imágenes más del Lola Reutemann. Esos recuerdos me quedaron. Aquí ya tenemos, bueno, los paisajes de donde él vive en Francia, y tenemos una foto desde muy chico. Y bueno, la historia comienza en Francia cuando él tiene la oportunidad de conocer lo que es un kart. Empieza a disfrutar, ver, tocar un poco los fierros, pero primero su pasión era el fútbol. Ahí lo tenemos en una formación de fútbol de su colegio. A los 14 años estaba ahí en duda en por qué decidirse, si por el fútbol o por el automovilismo. Al final, después de una lesión que tiene en una rodilla, decide entrar de lleno en el karting. Entonces deja el fútbol para siempre y empieza a competir a nivel zonal en carreras de karting en Francia. Luego empieza con los nacionales de karting en Francia y empieza a ganar todo. Ahí ya se empieza a hablar de él en los ambientes. Y son 4 años de éxito, desde los 14 años a los 18 años, que él gana prácticamente todo en el kart. Llega a los campeonatos del mundo y así empieza a contactarse con lo que es el automovilismo de lleno en estos 4 años, a sentir un auto. Notemos la diferencia que hay entre los karting de esa época con los que hay ahora, ¿no? Ya los de ahora con muchísimos pontones, totalmente diferentes a los que manejaba Prost en su época de aprendizaje. Son incontables la cantidad de victorias que tuvo en kart y de títulos también, ¿no? All these cups that we see in this room, these are the cups that you've won in karting. Ahí lo vemos con todos sus trofeos de karting. Bueno, él dice que piensa que son más de 100, que nunca se los ha puesto a contar, pero lo que superan seguro los 100, y que bueno, en esa época siempre se daban copas, por eso son todos los trofeos muy parecidos. He wasn't yet 18 years old, but he knew that he wanted to be a professional driver and he would do anything. A los 18 años, luego de esta exitosa carrera en el karting, decide dedicarse profesionalmente al automovilismo. Y aquí es cuando, bueno, tiene otro problema en su vida que resuelve por parte con mucha suerte, porque le toca hacer el servicio militar y tiene la suerte de ser secretario del coronel, del cual estaba en su destacamento. Este hombre le agradaban muchísimo los autos y él le comenta que tiene 2 o 3 pruebas muy importantes, que eran las de la Fórmula Renault, y le da primero un permiso de 48 horas para la primera prueba y luego ya 48 horas más y después semanas enteras. Por eso recuerda con mucho cariño a este coronel, que si no hubiese sido por él quizás hubiese sido toda su historia frustrada por el servicio militar. Así que recuerda esos momentos con mucha alegría. Cuando salía del cuartel no lo podía creer, era el chico más feliz del mundo el día que tuvo la oportunidad de sentarse arriba de un Fórmula Renault. Aquí vemos las imágenes cuando llega a la escuela de pilotos de la Fórmula Renault, el día que tenía que ser evaluado por primera vez. El jurado estaba compuesto, entre otros personajes, por Patrick Tambay, que era una de las estrellas del momento de la Fórmula 1, y Ken Tyrrell, que ahora lo vamos a ver en imágenes, muchísimo más joven de lo que lo podemos ver ahora en las transmisiones de Fórmula 1.
Se nota el paso de los años. Nomás en Prost vamos a ver estos 14 años que han pasado de su vida de Fórmula 1, cómo va cambiando. Dice que recuerda ese día, como les decía antes, con muchísima alegría. No lo podía creer que le daban la oportunidad de subirse a un Fórmula Renault. Y enseguida aplastó al resto de los competidores de la prueba. Convenció al jurado que era el mejor. Desde el primer momento comenta también que vieron su adaptabilidad al auto y con la naturalidad que se desenvolvía en la pista. Todas estas pruebas le dan el pasaporte a poder dedicarse un año completo a la Fórmula Renault Elf, donde realmente bate a todo. Como había hecho en su primera prueba, en el campeonato también los arrasa. Prost comenta que en su época se testeaba muchísimo más. Él cree que la diferencia que hay con muchos pilotos jóvenes de ahora es que ellos tenían mucho más testing, lo que se llama ir a probar partes, andaban en circuitos diferentes, probaban diferentes cosas en el auto, y también la sensación que le da es que ellos sabían muchísimo más de mecánica de lo que sabe un piloto joven actual. En el sentido que les interesaba muchísimo más, tenían que ayudar en desarmar el auto, saber las partes, y bueno, quizás ahora en el automovilismo moderno los pilotos solamente se sientan y manejan nomás. Esto no quiere decir que no sean sensibles, porque por ejemplo el caso de Fontana que tenemos ahora de estar como tester de un team de punta de la Fórmula 1 como lo es Sauber, es por una cuestión de sensibilidad. Por supuesto que siempre sale un piloto más sensible que otro, pero Prost particularmente fue un tester, un hombre que desarrolló autos, y también tuvo la suerte de ser un piloto sumamente completo, poder ganar carreras y campeonatos como él lo hizo, como él solo lo hizo, porque realmente está entre los 3 mejores de la historia junto a Fangio, Senna y él. Fangio con 5 títulos, Prost con 4 y Senna con 3, que comparten otros 3 títulos. También está Piquet, Jackie Stewart, pero bueno, Senna es un caso especial, y ahora más adelante iremos comentando todos los duelos que existieron entre Prost y Senna. Aquí tenemos la evolución de Fórmula Renault, pasa a Fórmula 3 y después a su debut, a la máxima categoría, la Fórmula 1, donde debuta en McLaren en el año 81, aquí en la Argentina, en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. But the Marlboro McLaren team, in which Prost made his Formula One debut in 1981, was yet to stage its revival in Ron Dennis's hands, and wasn't the front. En estos primeros días, mientras que veíamos una imagen del Lola Reutemann arriba del Williams en el 81, es cuando se empieza a ganar el sobrenombre del profesor, porque ya se sentía su sensibilidad, todo lo que hacía arriba del auto para ponerlo a punto. Era muy natural en él, muy talentoso. Ahí lo tenemos en su segundo equipo en la Fórmula 1, que viene a ser Renault Elf, y comienza la era turbo. Él dice que recuerda con muchísimo cariño también estos autos porque eran muy especiales, su manejo era muy especial, era diferente, era una cuestión de sensibilidad en enganchar el turbo, y eran autos muy potentes, llegaron casi a los 1000 caballos. También le gustaba muchísimo el ruido de estos autos. Lo que comentaba también es que cambió el estilo de manejo a lo que él había aprendido en la Fórmula Renault del doble embriague, el puntitaco, a un manejo diferente con el enganche del turbo. Acá tenemos imágenes en Mónaco, realmente eran las épocas cuando a él se lo denominaba el Hard Rocky, que viene a ser el novato duro. Era muy agresivo en esas épocas, se parecía un poco a lo que era Ayrton Senna, y luego fue cambiando su modo de manejo, de pensar, hasta volverse el hombre pensante y calculador que todos conocimos y que tantos resultados le dio. También comentaba que este auto tuvo algunos problemas de consumo con el turbo hasta que llegaron a ponerlo a punto, pero que fue un auto que le dio muchísimas satisfacciones. En ese momento su peor rival eran
Piquet a bordo del Brabham con motor BMW, que recordemos que en esas épocas iban muy fuertes. En el año 82, cuando se incorpora a Renault, sale campeón Keke Rosberg con el Williams. Recordemos el finlandés Keke Rosberg, que ahora sigue en actividad en el superturismo alemán a bordo de Opel, y que en su época era un piloto también muy agresivo, como había muchísimos en esa época del 82. Recordemos Gilles Villeneuve, Keke Rosberg. Recién empezaba a escucharse los ecos de lo que iba a ser Ayrton Senna, que en el 83 iba a tener su primera oportunidad de estar sentado sobre una butaca de un Fórmula 1. He perhaps did this or that on such a circuit, which allowed him to reach his goal. That's very important. Very often, the best test drivers are like that. Ahí viendo los desarrollos, y bueno, acá se comparan un poco las imágenes de dos épocas muy diferentes, lo que era trabajar en el año 80 y lo que era trabajar ahora en el 93, cuando logró su último cuarto campeonato. Aquí está el comentario de Dudot, un hombre de Renault, que comenta, bueno, justamente lo que hablamos hace un ratito, lo impresionante, la relación que tiene Prost con el auto, la sensibilidad que tiene, y todo esto porque es un apasionado de la mecánica, se interesa por desarrollar cada pieza del auto, desde la aerodinámica hasta el motor mismo. Las suspensiones, y ahí vemos lo que eran las suspensiones activas en el año 93, ya no existen más, pero en la cual Prost trabajó muchísimo para adaptarlas. También Prost acá comenta que es muy importante desarrollar un auto para sentirse cómodo dentro del auto. Cuando uno se siente cómodo dentro del auto, disfruta de la carrera, y para eso hay que trabajar previamente, testear, usar todas las partes, como decíamos recién, desde la aerodinámica hasta el motor, las suspensiones, cada parte del auto debe ser desarrollada y no conformarse, siempre mejorarla para sentirse más cómodo. Cuando uno se siente más cómodo arriba del auto, los resultados vienen solos. Ahí está viendo curvas de potencia de un motor y toda la tecnología que ha caracterizado a esta última época de la Fórmula 1. Muchísima computación, sensores, y también esa conjunción que ha logrado hacer Prost, lo que era la vieja escuela de poner a punto de manera mucho más diferente a lo que se hace en estas épocas. Antes los parámetros de la computación no los tenían, entonces Prost era un hombre muy sensible, y con los parámetros mecánicos de esa época, junto a la nueva tecnología, lograba hacer puestas a puntos espectaculares, y para lo que él planeaba realmente, un final de carrera con el auto, como dice él, de una forma de manejo mucho más cómoda. The phenomenal power extended many of the sport's boundaries. And while in the 80s drivers' physical limits were reached for the first time, acá tenemos, bueno, imágenes de la era turbo. Ahí tenemos un Williams, también la Ferrari. Ahí lo tenemos a Piquet arriba de su Brabham, el año que sale campeón. Otra vez la Ferrari cuando estaba René Arnoux sobre ellas. Las épocas del reaprovisionamiento, ahora ha vuelto el reaprovisionamiento, pero se tuvo que suspender en el año 82-83 por varios accidentes. Hubo un incendio bastante grave, ahora no recuerdo en qué circuito, pero fue un incendio de características muy importantes. Ahí tenemos la lucha de los Williams, de los Renault Turbo, o sea, confundida, los motores eran Renault, y fueron, bueno, la punta de lanza dentro de la era Turbo, el Renault auto chasis con motor Renault también. There were problems of fuel consumption too. It was very complicated, but also very interesting. You could be 7th or 8th on the grid, and you could still win the race. It was easier to overtake as well. Ahí lo tenemos, and I think it was a more Prost peleando con Alan Jones, número 1 campeón de la temporada 1980, compañero de Lola Reutemann por esas épocas.
telecámara del momento de esa época. Escuchen el sonido, los rebajes, qué diferente a la época de ahora, con las cajas semiautomáticas y todo el avance que se está sufriendo en estas épocas. Esa es la primera victoria de Alain Prost. Ahí iniciaba una larga carrera de éxitos, la mejor que se haya conocido en la historia de la Fórmula 1. Piquet and the Brabham BMW, using fuel that didn't conform to regulations, won the World Championship from Ese año no pudo batir a este hombre, a Nelson Piquet. Ahí tenemos una broma de Alain con un cartel que pertenecía al fans club de Nelson Piquet. Ese año, en el 83, Nelson Piquet se lleva el título con el Brabham, sacándole la corona a Keiko Rosberg que le había logrado en el 82, como habíamos dicho hace un ratito atrás. Este sería el segundo y último año dentro de Renault para Prost, y aquí pasaría a la escudería donde más tiempo estaría, McLaren, que era la de sus comienzos, en la cual tenía muy buena relación. Fue pedido por su jefe de equipo, Ron Dennis, y ahí lo tenemos, a su compañero de equipo, Niki Lauda. En el año 84 hicieron un campeonato espectacular, realmente que se definió por medio punto por esa famosa carrera de Mónaco que se suspendió a mitad de carrera, que Prost había ganado, pero le dieron la mitad del puntaje por haberse suspendido. Esto lo perjudicó porque si a final de campeonato llegaban empatados, él era campeón del mundo por tener más victorias. Niki Lauda la recuerda como una temporada también muy dura. Bueno, el aprendizaje que recibió de Niki fue muchísimo. Niki Lauda, ahora vamos a ver un reportaje que le hacen a él que dicen que Prost era un hombre que prestaba muchísima atención a todos sus consejos, que le hacía muchísimo caso. También Prost comenta que bueno, esos comienzos en McLaren los disfrutó muchísimo porque había una hermandad entre los mecánicos, entre el jefe de equipo, todo. Era ir a testear todos los días, él tenía muchísimas ganas, se desarrollaba el auto muy rápido y así salían los resultados. Recordemos que en esa época McLaren había empezado a usar el motor Porsche, luego cambiaría por Honda, pero esa era la era Porsche de McLaren, que era apoyado por TAG. Tenían la tapa de cilindro, una cerámica especial que usaba el transbordador Columbia en ese momento, que fue una revolución para esas épocas. Ahí lo tenemos a Niki Lauda hablando de ese campeonato que le ganó a Prost en el 84 por solamente medio punto y que significó su tercer campeonato. También comenta que al año siguiente, en el 85, ya no pudo hacer nada contra su alumno. Alain era muy rápido y logra su primer título del mundo, el cual se lo merecía realmente, comenta el austríaco. También dice que después de esa temporada él decidió retirarse porque se daba cuenta que la sangre joven ya lo estaba desplazando, en este caso Alain Prost. To the Frenchman's advantage at the European Grand Prix at Brands Hatch. El 85 se presentó como un año de mucho dominio de Prost. Ahí lo tenemos en una largada, moviéndose, tocando un poquito el pasto en Brands Hatch, donde consigue el título. Largó muy mal, al tocar el pasto quedó en la posición 14ª, pero poco a poco empezó a recuperar hasta llegar al cuarto puesto que le significó su primer título del mundo. Ya Senna en la categoría a bordo de un Lotus que se había incorporado en el año 83, arriba de un Toleman, y ahí estaba Keiko Rosberg de uso amarillo. Y ahí tenemos el podio, ya Prost festejando su campeonato y esa carrera que había ganado Mansell, seguido de Senna y tercero Rosberg. The 86 McLaren wasn't the best Formula One. Bueno, ya en el 86, Nevertheless, Prost
sigue una guerra muy importante contra ese equipo, Williams, Honda, que dominó todo el campeonato, pero recordemos que Prost hizo un planteo de temporada impresionante, muy estratégico, ganando solo 4 carreras en esa temporada. Puede destronar a Mansell en la última competencia del año. Llegó a un final muy reñido, un error de táctica de Nigel Mansell, si recordamos, en Adelaida. Prost, yendo cuarto, tuvo la inteligencia de entrar a las 33 vueltas, que era lo que le había hecho su jefe de equipo, de cambiar gomas. Ahí lo vemos a Alan Jones trabajando para Williams, Ron Dennis, todos muy preocupados en esa famosa definición de Australia. Comenta Prost que si él no hubiese hecho caso de cambiar gomas y a las 33 vueltas no entrar, las hubiese roto también, como le pasó a Mansell, y eso le significó esa movida de estrategia. Ya empezaba a ser un hombre calculador. Le significó su segundo título del mundo consecutivo. Recordemos también que esa temporada fue de mucho sufrimiento, con algunas llegadas sin nafta. Ahí tenemos cuando Nigel Mansell venía recuperando, tratando de agarrarlo a Prost, y rompe una de sus gomas traseras, viendo frustrado su título, que no llegaría hasta el año 92. La alegría de Prost y su segundo título consecutivo arriba de McLaren. It was really very exciting. The great satisfaction was to develop what I could, to bring as much working knowledge to those. Prost comenta que disfruta de desarrollar los autos, trabajar con el equipo, mejorar el auto y hacerlo fácil de manejar, como decíamos antes. Uno se siente más cómodo y más seguro, y disfruta del manejo cuando logra que el auto se sienta adecuado al manejo de uno, comenta Prost. Es muy difícil todo esto, lleva muchísimo tiempo. 8 years after winning his first title, Alain Prost would win his 4th. Ahí tenemos imágenes de cuando gana su cuarto título del mundo a bordo del Williams en el año 93. Otra cosa que vamos a comentar Prost aquí más adelante es cómo cambia el placer del manejo. No era lo mismo el placer de manejar un kart a lo que fue el Fórmula 3, a lo que termina siendo el Fórmula 1. El placer se va terminando cada vez que uno asciende de categoría. Y bueno, hay veces que hay que trabajar muchísimo para transformar en agradable lo que puede ser una tortura, como es manejar un monstruo como es un Fórmula 1. Estas son imágenes del 93. Dice que la diferencia era notable también. Lo que era trabajar con un auto de los años 80, que había que la altura había que regularla en los frenajes, frenando uno, haciendo hundir menos las suspensiones, teniendo la sensibilidad lo que era un auto del 93, recordemos, con suspensiones inteligentes, que el auto se nivelaba, había que olvidarse de un montón de cosas. Los límites se extendían muchísimo. Estas imágenes son de Spa-Francorchamps, esa es la famosa chicana, que ahí sale a la recta principal y a esa curva muy cerrada que tiene Spa luego de su recta principal. But I've never known the same pleasure as you get in a Formula 1 car, because there's a certain Prost también comenta aquí que a veces se disfruta indirectamente, ya que uno se da cuenta que puede dominar el auto después que terminó la carrera, y ahí es cuando realmente lo disfruta. Por eso menciona que es indirecto esa forma de disfrutar. If pleasure generates euphoria, then the feeling of intoxication which it can create can also engender risk. Alain Prost has been fortunate that in 20 years of motor racing, he's never had a bad accident. Luck has played its part in that, but Prost has also been careful. Bueno, ahora vamos a ver un par de accidentes y comentarios de Prost sobre accidentes de la Fórmula 1. Es notorio que Prost en 20 años de automovilismo nunca tuvo un accidente grave. Su inteligencia, bueno, en esto es ser conservador, aunque muchísima gente se lo ha reprochado
durante toda su carrera, pero bueno, así es como ha conseguido victorias y campeonatos. Son dos caminos diferentes. Quizás algunos, ahora comenta él, arriesgan todo y pocas veces consiguen el éxito. En cambio, él prefiere manejar al 80-85% de su capacidad, dejando un margen de seguridad, y así aparecen las victorias. Dice que solamente una vez tuvo una lesión arriba de un auto de carrera, que fue en su tercer carrera en Fórmula 1 en Kyalami, donde se quebró una muñeca en una piña, y bueno, de ahí empezó a ser mucho más prudente arriba del auto. Ni siquiera en karting tuvo accidentes graves. Okay, what's left of Prost after 2 days of practice? There isn't much left, but I had a lot of luck all the same. También comenta que los accidentes no hay tiempo de reaccionar. Uno puede hacer algo en un frenaje o en una curva cuando es un error de manejo, pero cuando el error es mecánico, uno no puede hacer prácticamente nada. It's certainly a little bit of that, but if they say no, I won't drive. The most worrying, the worst fear, is the fear I experienced in 1981, my first year. An accident caused my mechanical failure. That's because you can't overcome it. You can't control it. There's nothing you can do about it. You can't predict it. It's very sudden, and there's no time to react. Dice que él siempre cuidó muchísimo los autos y bueno, como lo llama él, odia manejar estas joyitas mecánicas. Dije odia manejar, odia romperlas. Seguro que disfruta muchísimo de manejar estos autos, sino que odia romperlos. Por eso también sufre mucho cuando se rompe el chasis como un motor. Often the car just goes straight on, and going straight on at 300 kilometers Los denomina maravillosos juguetes, porque uno los puede armar como uno quiere, los crea y los desarrolla. Dice que no le gusta tomar riesgos innecesarios y todo esto lleva a ganar carreras y campeonatos. Es la única manera de llegar al éxito. Él sabe que la gente lo critica por no arriesgar bajo la lluvia, como Ayrton Senna, por ejemplo. Pero él pone a punto diferente el auto, él pone a punto de una manera para tener un final de carrera mucho más cómodo, porque la exigencia física arriba de un Fórmula 1 es terrible. Entonces uno debe poner a punto no pensando en las primeras vueltas, sino pensando en las últimas. Y todas las carreras duran prácticamente 2 horas. Así que los finales de carrera son muy duros para un piloto y también para el auto. Entonces debe pensar en las gomas, en cómo tiene que llegar el auto integralmente para lograr una victoria. Estas son épocas del 80 y lo veamos pasarse a Gilles Villeneuve, realmente un loquito de la Fórmula 1. Y Prost comenta que lamentablemente muchísimos desaparecieron. En el 80 la seguridad no era la misma que antes, los materiales. También hemos podido escuchar muchísimos reportajes en que Lole, que participó en esas épocas, comentaba, no era lo mismo pegarse una piña en un auto que era construido en gran parte en aluminio que en un auto como los que se corre actualmente, que predomina la fibra de carbono y otros materiales que se deforman muchísimo menos. It's not deliberate, it's principally mechanical sympathy for everything. I've never taken my road car out when it's -10 and driven hard in first gear. It just doesn't happen. I have a feeling for machinery. Él menciona que él siente la máquina, disfruta de sentir el auto. También comenta la concentración que uno tiene que tener tanto el día de una carrera como los días previos, porque ahí es cuando se empieza a gestar una victoria.
When people say that I don't take enough risks, that I don't like driving in the rain and so forth, I see things differently. It's perhaps a little hard-hearted, but if I set up my car better than the rest, then I don't have to drive so quickly. I don't have to take so many risks, and that allows me, in spite of everything, to do my work well. It allows me to be more competitive, or the others to be less competitive, and for me to win more races and titles. Recién estaba comentando lo que hablábamos hacía unos segundos de la puesta a punto diferente que él hacía. Bueno, ahí lo tenemos a Gilles Villeneuve. Lamentablemente se mató en el año 82 en un accidente poco común porque falló su butaca y recordemos que salió eyectado prácticamente del auto. También Patrick Depailler, Elio De Angelis, que ahora va a aparecer probando el famoso Brabham BT55. Elio De Angelis. How can one forget them? Quite simply, how can one forget? And him, how can one forget him? How can one forget Ayrton Senna? Y por último, uno de los más grandes, Ayrton, que lamentablemente lo tuvimos que perder este año y nunca va a ser olvidado. Prost comenta que, bueno, todos los deportes tienen muertes, pero el automovilismo es uno de los más peligrosos, más en la Fórmula 1, donde uno no puede cometer errores innecesarios. Because a lot of people have lost their lives in motorsport, and I'd even say in sport in general. Muchísima gente ha perdido su vida en deportes mecánicos. It's almost inevitable. I believe very much that things happen in sequences. We had a lot of luck over the last few years in particular, but now we seem to have a little less luck. Well, it brings us down to earth again. All mechanical sports, speed sports, are dangerous. On the one hand, you can't avoid it. But we must do everything always to try and limit the risks, knowing at the same time that one cannot expect 100% safety all the time. Alain Prost has never been too careful. Todos los deportes mecánicos de velocidad son peligrosos. Nunca se puede tener el 100% de seguridad. Ahí tenemos una toma, bueno, de la curva de Tamburello en Imola, del Gran Premio en San Marino, donde perdiera la vida Ayrton. Esta fue la famosa reunión de los pilotos, donde, encabezado por Gerhard Berger, decidieron armar una comisión. Prost comenta que es muy difícil hablar de seguridad para los pilotos. Hay contratos, hay presiones, hay muchísimas cosas en juego. Entonces es muy difícil cuando los pilotos deben decidir que algo se suspende, cuando algo está bien hecho o cuando algo no lo está. Ahora menciona la carrera que se corrió en Australia en 1991, en la cual él se negaba a correr y bueno, largó, ahora lo vamos a ver en imágenes, pegó una vuelta y entró a boxes. In 89, everyone had decided not to drive apart from those who were already in their cars, but at the 5-minute board, just about everyone got into their cars. Formula One nowadays is run. Ahí estamos, la carrera que estamos mencionando, y también Prost dice que va mucho en los principios y en el instinto del piloto. Este día más tarde le darían la razón a Prost, porque bueno, todos largaron, él pegó su vuelta y entró a boxes. Ayrton siguió, pero en puntas él mismo pedía que paren la carrera. Milagrosamente ese día no hubo ningún accidentado, pero bueno, como dice Prost, nadie asegura que los milagros se cumplan todos los días. Nadie los garantiza, los milagros. Ahí tapaban, bueno, la discusión porque Prost estaba discutiendo con su equipo por qué se rehusaba
a seguir manejando ese día. Ahí tenemos la cantidad de accidentes que hubo en esa sola carrera. Ahí lo tenemos al mismo Ayrton que iba ganando la carrera y realizó muchísimos trompos. Niki Lauda had also showed sense and reason like Prost. Acá se menciona el caso de Lauda en el 76, que luchando por el título del mundo también paró en una carrera porque él consideraba que no se cumplían todas las normas de seguridad. Y bueno, esto fue muy discutido por su equipo, pero es un poco a lo que mencionaba recién Prost. Fue el instinto del piloto lo que lo llevó a parar. Fue una de las enseñanzas que Lauda le transmitió a Prost mientras que compitieron juntos en McLaren en el año 84 y 85. A realmente cuidarse la integridad física, porque dice que un error en Fórmula 1 no es como en otro deporte. Quizás no hay perdón, se paga con la muerte. I was the new kid and he was my idol. I didn't have many, but he really was my idol. J'en avais pas beaucoup, mais c'était vraiment mon idole. Ahí tenemos a los dos, al maestro y al alumno, que luego pasaría a ser el profesor. We were more than friends anyway. We had considerable mutual respect. We had a good balance. The young and the old. Dice que se sentía muy identificado con Lauda porque tenían caracteres muy parecidos. Por eso le aprendió muchísimo de él. Acá tenemos ya imágenes de Prost, bueno, en Ferrari. Ya análisis de compañero de equipo, ahí haciendo una broma con la novia de Alesi. Luego comenta que él le enseñó mucho, se brindó muchísimo con Alesi porque tenían muy buena relación mientras que estuvieron en Ferrari en el 91. Pero también dice que Alesi es un tipo muy especial porque es bastante loquito y es muy difícil de enseñarle cuando un piloto es tan rebelde arriba del auto, tan agresivo. Dice que es realmente talentoso y que todavía no puede demostrar todo su potencial arriba en Fórmula 1. He's very complete too and very loyal. I want to help him to try and improve a little both on and off the track and gain from my experience, even from the mistakes that I might have made in the past, which he could also make. Furthermore, he's driving for Ferrari and that's a special experience. Tener muy buena relación con sus compañeros de equipo. Que, bueno, particularmente no ha sido la historia de Prost así. Ahí tenemos a los tifosi y Prost fue muy importante dentro de Ferrari porque luego de dejar McLaren, ahí tenemos imágenes del 90 luciendo el número 1, casi le da la alegría a la casa de Maranello después de muchísimos años, desde el último campeonato que había conseguido Jody Scheckter, que fue el último que consiguió Ferrari en la historia de la Fórmula 1. Todo esto se ve frustrado en el incidente que tiene con Ayrton Senna en Japón, que más adelante lo veremos. Esta es la famosa carrera del año 90 que le gana a Ayrton en Sao Paulo en su propia casa, y en la cual lo sorprendió a todos, porque nadie apostaba que Prost con el desarrollo nomás de ese primer año de la Ferrari iba a poder pelear ese campeonato. Luego en el 91 Ferrari no avanzó en sus desarrollos y no pudo estar en los mismos planos que en el 90. Los brasileños lo respetaban mucho a Prost. Yo recuerdo, tuve la oportunidad de estar en el Gran Premio de Brasil del 91 y en el Prost iba octavo en la carrera, y cuando entró a boxes por un problema mecánico todos festejaban porque le tenían muchísimo miedo y sabían lo que él realmente podía hacer arriba de un auto, y tantas frustraciones le había traído a la hinchada brasileña ganándole a Ayrton en su propia casa varias veces. Creo que es uno de los pilotos que más veces ganó la competencia, el Gran Premio de Brasil. Ahí tenemos la emoción de Prost en su debut de Ferrari con un triunfo, no lo podía creer realmente. When you win, everyone thinks that you might win the title, but I really didn't think that was possible. But when I won 3 races in succession, I thought that if I didn't make any mistakes, it could happen.
but I wasn't given much help. Prost comenta que, bueno, todos sueñan con manejar una Ferrari. Hay mucha presión y es muy dura la presión, pero también es emocionante. Tuvo muy buena relación con su jefe de equipo, Fiorio, en ese momento, y al principio con Nigel Mansell. Ferrari was in dire need of recovery prior to his arrival, and Prost's victory revived the team. Indeed, it was spectacular. Prost had, in any case, proved that he was in charge of the situation. Ahí tenemos a Nigel regalando su capucha. Hasta ese momento todo iba muy bien en el 90, pero luego Mansell, pese a que no estaba peleando el campeonato, se puso como celoso de Prost y quería ser el número uno dentro del equipo. Esto trajo, realmente desató una guerra dentro del equipo Ferrari que los perjudicó para ese final de campeonato que podrían haber definido antes, comenta Prost. Este es otro más de los títulos que pierde Prost, por eso Prost podría tener en este momento 6 títulos en su haber. Con el del 84 por medio punto con Niki Lauda, y este que va a perder, bueno, en una maniobra muy discutida con Ayrton, que ahora la vamos a ver. Quizás esa maniobra fue la venganza de la maniobra del 89, en la cual Prost se queda con el campeonato de ese año, que también fue en Suzuka, en Japón. It was as though there were two teams at the Portuguese Grand Prix. There was me and my engineer, and there was Mansell's team. They didn't come to the deep grease. Comentan que, bueno, el equipo Ferrari parecía dos equipos, porque por un lado estaba Prost, que era un equipo totalmente aparte, había guerra entre los mismos ingenieros, los mecánicos, y no era un solo equipo, eran dos equipos aparte. Ahí tenemos como Mansell lo encerraba, estando los dos pilotos en la primera fila, lo encerraba, lo apretaba y dejaba que los dos McLaren se vayan en punta. Así terminó un año muy agresivo entre los dos compañeros de equipo. Vemos que ni bolillas se daban en el podio. Prost protestando con Balestre. Y así llegaban a la definición de lo que podía ser su cuarto título en Japón, con Prost en la pole position. Y esta histórica maniobra donde Ayrton lo va a enganchar en la largada, que luego reconocería al año que lo había hecho a propósito. Dijo que sabía que si Prost picaba en punta ese día no lo podía agarrar. Entonces, bueno, lo encargó y lo enganchó, y sabía que estando los dos fuera de carrera él era campeón. Ahí está, en la curva 1 de Suzuka, le pega de atrás y van los dos a la cama de Leca. Así termina la historia del campeonato 90 con Senna campeón. Y bueno, se puede analizar desde el punto de vista que fue una venganza de Senna, en teoría con una maniobra muy discutida del año 89 en la chicana de Suzuka, donde se enganchan los dos y Senna pierde el campeonato en manos de Alain Prost. Ahí la vuelta triste a los boxes. Senna ya campeón, disfrutándolo. It was almost beautiful, incredible. Y bueno, se pierde la oportunidad de darle la alegría a la casa de Maranello. It's very rare. It had scarcely existed previously. Prost comenta que a veces se vencen los límites del deporte. Eran dos reyes para un solo reinado. Y ya esta lucha venía de muchísimos años. Desde sus años de compañeros de equipo, recordemos que fueron compañeros en el 88-89 en McLaren. Prost comenta que siempre hay un favorito dentro de un equipo, y eso crea una guerra interna muy difícil de vencer, muy psicológica. Recordemos que en esa época, bueno, en el 88 sale campeón Ayrton, en el 87 sale campeón Piquet con el Williams, y en el 88 y 89 son 2 años que directamente dominan los McLaren. Era sentarse los fines de semana a ver quién ganaba, o si Alain Prost o Ayrton Senna.
Y aquí empieza la agresión entre ellos. The two champions monopolized the rostrums, seizing the championship. Senna beat Prost La lucha entre estos dos pilotos y la guerra empieza en esta carrera cuando Prost era el número 1 del equipo y había un pacto que Senna no lo podía pasar, o sea que iban a discutir por el campeonato. No iba a haber una discusión por el campeonato. Ahí todavía eran amigos. Bueno, luego Senna rompe el pacto que había de no agresión dentro del equipo, y ahí es cuando empieza la guerra interna. También muchísimos comentarios del momento. Había diferentes versiones, por ejemplo, de revistas italianas que decían que Senna era el niño mimado de Honda, que tenía motores diferentes que los de Prost. En cierta parte fue así, pero Prost le costó muchísimo trabajar dentro de esta situación. Era un ambiente muy tenso, y así decían en el 89 a final del campeonato, llevándose el campeonato, pero dejar la escudería McLaren. Un punto muy interesante de Prost es que todos sus jefes de equipo siempre quisieron que vuelva al automovilismo en ese equipo donde estuvo. Por ejemplo, en sus comienzos en Renault, cuando pasa a McLaren, el jefe de equipo quiere que vuelva al otro año. Ron Dennis siempre, después de su huida de McLaren por todos estos incidentes que comentábamos recién, siempre quiso que vuelva a McLaren. Joe Ramírez, que es el encargado general de McLaren, siempre comentó que fue el piloto más completo que tuvo en su escudería, tanto como piloto de desarrollo como competitivo, por supuesto. Acá están todos las fotos, los diarios, las revistas de ese momento cuando empiezan los incidentes, que Senna había roto el pacto de no agresión interna, y todo lo que se desarrolla hasta bueno, el desenlace final en Suzuka, cuando se enganchan los dos en la chicana y Prost queda con el campeonato 89. Ahí está una conferencia de Prost donde ya anunciaba que al final del campeonato se retiraba de McLaren. It was war between Ayrton and Alain. Era realmente una guerra entre Ayrton y Alain. Y aquí llega, bueno, esa maniobra que veníamos comentando. En el frenaje de la chicana de Suzuka, Senna se tira de frenaje y se enganchan. Prost iba a doblar y se engancha. Prost sabía que con los dos fuera de carrera, como lo mismo que pasa en el 90, él era campeón. El reglamento, bueno, Senna después continuaría la carrera, pero el reglamento no permitía ser empujado un auto por los auxiliares de pista. Así que ya Prost era campeón del 89. En esa carrera igual Senna continuó, como decíamos antes, y lo pasó a Nannini en pista, pero el ganador fue Nannini al final, luego de la desclasificación de Senna. Y ahí está la venganza al otro año en el mismo circuito, pero en la primera curva en la largada. Prost tendría que esperar hasta el año 93 para conseguir su cuarto título a bordo del Williams Renault. Y ahí seguía la lucha con Ayrton. A principio de año hubo bastante agresividad, todavía no eran amigos, pero como dice Prost, finalmente se amigaron y bueno, tuvieron un feliz final. Lástima que bueno, después la muerte de Ayrton,
en el 94. Dice Prost que lo sintió muchísimo, que bueno, que él no lo puede creer, que sintió que una parte de su vida se iba ahí, porque fueron 10 años de muchísima lucha, de odio, de guerra, y bueno, todo terminó en una amistad. Felizmente dice que bueno, él se siente muy tranquilo de haber terminado amigos, y bueno, eso lo demostraron cuando tuvieron el máster de karting en muchísimas oportunidades. Es más, cuando Prost sale campeón, hay un saludo de Ayrton en el podio, en el cual él se mostró públicamente que se habían reconciliado. Esa es la cara de Prost, que no lo puede creer, en el anuncio de la muerte de Ayrton Senna. Goodbye. You also are missed by Alain. Goodbye. We all lo que comentábamos en otros programas anteriores, qué irónico que fue que este trío, lo que se esperaba el más grande de la historia de la Fórmula 1, resultó sin puntos dentro, mucho por la presión que había en este año que pasó, el Williams que no había tenido el desarrollo que necesitaba, y bueno, un error mecánico que lleva a la muerte de Héctor. Ahí está la reconciliación en público que hablábamos. Bueno, esas son imágenes ahí cuando eran compañeros de equipo y estaban amigos todavía. When one lives at close to 200 miles per hour, there are bound to be dramas, hard knocks, disappointments. And however brilliant Alain Prost's career may have been, he's had his fair share. One of the worst was that dealt by Ferrari, a team in which Prost fervently believed. It was divorce Italian style, consummated and consumed by fire. It was a break that was too hard to explain. Still now, a separation that was too painful, too sudden, too frustrating. It was the same with Renault, where just one little thing was enough to disrupt the partnership. Bueno, en esta parte era lo que comentábamos hace un rato, que todos sus jefes de equipo siempre pidieron que vuelva al equipo que había dejado, tanto en Renault, McLaren como en Ferrari. Estaba el anuncio cuando dejaba Ferrari en el año 91. También anunciaba que se retiraba de la Fórmula 1, estaba un año inactivo en el 92 y volvía en el 93 por su cuarto título. Absolutely every year, Ron Dennis made space for me to return. And when I left Ferrari in 91, less than 2 weeks later, they were already talking about me taking over the team with John Barnard and other managers. 2 weeks later. Los comentarios, bueno, de todos sus jefes de equipo. But that, of course, for the media, when they talk about something, they should give equal press to both sides. La relación que tuvo con ellos. Y ahora comenta un poco que es necesario la guerra dentro de la Fórmula 1. Los bandos, las hinchadas, es todo lo que decora este gran espectáculo que es el show de la Fórmula 1. También dice que uno depende de las guerras periodísticas, de lo que se puede publicar. Y bueno, ahí comienzan un montón de comentarios que a veces puede perjudicar al piloto, como en otros casos lo favorece. That is to say that I understand perfectly well that people are fans. También uno tiene que acostumbrarse a vivir con la fama, con sus simpatizantes. Es muy difícil ponerse en los pies de una persona como es Prost. Ahí vemos acosado por sus fans, todos quieren un autógrafo. Y bueno, estas personas se deben al público también. That's why it affects me. In truth, Alain Prost has managed to keep a low profile, while his colleagues enjoy fame. King in a frenzied world, he is really a man of silence. He's a child of nature, of peace. Bueno, acá vemos parte de su entrenamiento físico. Él comenta que necesita estar bien para disfrutar el deporte, que hace muchísimos deportes y siempre trata de buscar en otros deportes
la distracción y cierto entrenamiento psicológico en otros deportes. Ahora lo vamos a ver jugando al tenis, al golf. Dice que trata de aprender nuevas técnicas de otros deportes para no olvidarse ese sistema de aprendizaje que exige cada deporte y que le viene bien para relajarse y desconectarse de las presiones de la Fórmula 1. Dice que cada deporte tiene una sensación diferente y bueno, que él la disfruta muchísimo. Aquí lo tenemos en el Tour de France. A él le gusta también hacer mucho ciclismo y le ayudó muchísimo para entrar en estado para su vuelta a la Fórmula 1. Esta era la edición 92 que hizo el Tour de France, entró en el puesto 200 y pico, pero realmente fue una buena performance y lo hizo más que todo para estar en muy buen estado al subirse al nuevo Williams. Bueno, aquí lo tenemos a Bernard Hinault, que es un campeón de bicicletas, que comenta que para Pro fue muy buena esto de hacer el Tour de France porque además del excelente estado físico que le da la bicicleta, le requiere también muchísima fortaleza mental que sirve también para trasladarlo al auto. To take, and you require some of the same skills as motor racing. But then it wasn't long before he felt the lack of adrenaline, the absence of everything that had kept him so excited for so long. He wasn't leaving anything to chance with this return to Formula One, nor was it without a sense of purpose. Not only did he prepare himself physically for it, but mentally as well. Física importantísima. He was as sharp as ever when he returned, just as competitive with Renault's V10 engine and Williams' chassis. Y toda la preparación física que demanda para estar sentado en un auto de la máxima categoría del automovilismo del mundo. Ya aquí empieza el trabajo del año 93 junto a la gente de Williams con los motores Renault y los lubricantes ELF. El desarrollo de Prost fue espectacular. Frank Williams se sintió muy conforme durante todo el año. Además, lo meritorio fue que haber estado fuera de la Fórmula 1 un año con los avances que sufrió durante todo el 92 la categoría y haberse sentado en el 93 y lograr el título. Fuera de ritmo está bien, se sentó prácticamente en el mejor auto de la categoría, pero es meritorio eso, porque a ese nivel perderse un año es perder muchísimo ritmo y cuesta varias carreras recuperarlo. Pese a todo esto, Prost volvió ganando en la primera competencia del año 93, que fue Kyalami. Dice que se sintió muy a gusto desde el comienzo. La gente de Williams era muy seria para trabajar con el chasis, y por la parte de Renault, él ya tenía un montón de conocidos desde su época de la era turbo en los años 80. También desarrollaron muchísimo con él en la pretemporada la cuestión de lubricantes y naftas especiales. Frank is in a position today where he's taken a lot of knocks. The story of Mansell last year, for instance. And he had other problems. El campeonato no resultó fácil, ya que fue una lucha constante todo el año con Ayrton Senna y Schumacher. También algunas apariciones de Damon Hill, cual ganó algunas de las carreras de campeonato. El campeonato se tornó un poco apretado al final, después de las sanciones, por ejemplo, que recibió en Mónaco por el adelantamiento, pero logra su consagración y el cuarto título en Magny-Cours finalmente. Una alegría muy grande, y bueno, comenta que después de 20 años de automovilismo se siente realmente realizado. Haber podido lograr este cuarto título que necesitaba para consagrarse totalmente y terminar como el hombre con más triunfos en la Fórmula 1, 51 carreras ganadas. Tuvo que pelear también con la lluvia, pese que a él no le agrada mucho. Carreras que Ayrton, por supuesto, lo venció bajo la lluvia. Por eso se le complicó un poquito el campeonato. Ahí lo tenemos luchando en 93 contra Ayrton.
festejo de algunos de los técnicos. Y bueno, esa relación tan buena que siempre lo caracteriza a Prost con sus equipos, con sus mecánicos. Alain would suffer his share of disappointment and sorrow. Ahí está la penalidad que sufrió en el 93 en Mónaco, cuando quería correr por última vez Mónaco y retirarse de triunfador, cediendo otra victoria a Ayrton, el rey de Mónaco, con 6 victorias, una más que de Graham Hill, el padre de Damon. Prost, recordemos que tiene 4. Luego ahí está la carrera de Magny-Cours, que gana frente a su gente, ahí en el podio con Schumacher y Ricardo Patrese. Más champagne, más victorias. Y un año 93 que en el balance lo encuentra como dominador. Se llevan los 2 títulos, el de pilotos Alain Prost y el de constructores Williams. El festejo de los técnicos, de los mecánicos. Y ahí está, su 4ro título, la consagración total. Today I'm thinking a little about my career, my 20 years in Festejando con motor Michael Schumacher. This is the conclusion, the end of it. Less the race itself, but it's also the fact Y este es el that reportaje, bueno, we've donde had comenta our que revenge realmente ahí se 10 years siente later. realizado In luego de Portugal, 20 we años de don't have a chance to automovilismo. do that 10 years later, but now we've had success in doing what we couldn't do in 83, and it's been a nice year. Y que agradece muchísimo a Williams, Renault y Elf por haber dado esta oportunidad de haber conseguido su 4º título. I'm really happy and I'm pleased to have finished my career like this with you. Ahí se saluda con su ingeniero de pista. Drenched in champagne and joy, moved but satisfied, Alain prepared to leave Formula One Todos los without mecánicos, sorrow. los integrantes del It equipo. had brought him too much happiness for him to be otherwise. Ahora va a brindar con With a touch of irony, his todos los mecánicos y ahí sus mecánicos, porque todos los equipos tienen dos grupos de mecánicos, le entregan un regalito, una placa de However, embreaje, Alain was ready for his new career as a roving un ambassador for Renault. reconocimiento, bueno, a la amistad que ha entablado con todos sus mecánicos, y le agradece a todos ellos. Frankly, I'd hoped to have another 2 seasons with him, but it was his decision, no one else's but his. We respect it, no problem. I believe sufficiently in Alain that if he takes a decision, he's taken everything into account. It's well thought out, so he's right. Bueno, ahí comentan varios la decisión cuando decide ya retirarse. Por lo menos no sabía si iba a volver hasta la última decisión luego de la muerte de Ayrton. Jean Todt, ya jefe de Ferrari, comenta que respeta su opinión. Y Jackie Stewart, nadie más autorizado que él, que comenta que, bueno, él lo considera el profesor dentro de la historia del automovilismo, entre los más grandes, que respeta su decisión. Bueno, es el hombre más pensante que ha visto en toda la historia del automovilismo. To leave at the right moment, at the peak, as a revered champion, a man fulfilled. Realmente para no sentirse realizado luego de declaraciones de tantos grandes, con las palabras que le decía, por ejemplo, Stewart, se debe sentir realmente una forma espectacular. Bueno, todos los agasajos que tuvo luego del 4º título, el festejo dentro de París mismo, entraron con el Fórmula 1, pasó por el Arco del Triunfo con el auto, fue hasta la Torre Eiffel, algo espectacular. Realmente es un ídolo en Francia
como lo ves en todo el mundo. Bueno, pero en Francia particularmente es un héroe del deporte francés, y así lo reconoce tanto la FIA, que realmente lo ha apoyado en muchísimas decisiones, porque su carrera pesa dentro del automovilismo, y bueno, toda la Federación Francesa y el deporte en general de Francia. Ahí comenta, bueno, que después del retiro quiere dedicarse a estar en su casa. Por supuesto que no va a tener que trabajar tan arduamente 10, 12 horas como estaba antes con el equipo desarrollando partes, todo, pero que él piensa seguir trabajando en algo relacionado con el automovilismo. Ahora también quiere dedicarle tiempo a sus hijos. Ahí está el hijo de Alain Prost dando una vuelta en el Palacio Bercy, en el máster de karting, en el kart de su padre. Muy emocionado Alain de verlo a su hijo ahí con todos los fotógrafos, y seguro que listo para comenzar una carrera como la hizo su padre, arriba de un kart, y con muchísimo futuro, ya que ser hijo de Alain Prost debe abrir algunas puertas dentro del ambiente automovilístico. And you mustn't forget that even when your career is over from one day to the next. When I go karting with my children, when I drive a car, on rough roads, on ice, on track, it's for fun no matter what kind of car, and that I don't want to forget. Yes, that evening karting at Bercy and Paris was also tremendous when you finally drove your last lap. Recordamos, it was poignant. Nosotros pasamos en otros programas de Breakpoint el duelo con Ayrton en el Palacio Bercy, en el máster de karting. Bueno, y el último recuerdo antes el último duelo que se recuerda entre ellos dos antes de la muerte de Ayrton. Realmente que queda como un homenaje para los dos, uno que es una leyenda viviente y el otro que quedó en el recuerdo de todo el automovilismo mundial por esos duelos, por todos los años que entregaron de lucha y tantas emociones que han hecho vivir a la gente que ama el automovilismo. Otra cosa que rescata Alain Prost, dice que lo principal de todo este deporte es que hay que vivirlo con pasión y disfrutarlo al máximo. Por supuesto que hay muchos momentos de tensión, de angustia, de tristeza, pero también sobran los momentos de alegría. Ya creemos que Prost ha tenido unos cuantos. Y bueno, así termina este espectacular video que le dijimos que iba a ser muy bueno. Espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté junto a ustedes. Y así terminamos la historia de uno de los más grandes. Realmente, como decíamos hace un rato, una leyenda viviente. Alain Prost. Todo se resume en 51 carreras ganadas. El hombre con más carreras ganadas en la historia de la Fórmula 1. Y 4 títulos del mundo que podrían haber sido más. Nos despedimos hasta el próximo programa especial, y un agradecimiento especial a él por todo este espectacular material. Del equipo Campeones, que desde las 9 de la mañana inició su transmisión a través de Radio El Mundo, llevando todas las alternativas de esta prueba. Oscar Angeletti, que tenía muchas esperanzas en el día de hoy por el rendimiento del motor, que andaba realmente fuerte. Fíjate la cara de choqueado que tiene Carlitos Sainz. Muy colgados con Ángel Agustín Banfi, se abrigaban como podían. El gran negocio lo hizo un señor que vendía pasamontañas. Son los verdes que van a ver en varias imágenes. Ahí están trabajando en el auto de Juan Carlos Nesprías,
y en este caso en el de Oscar Aventín, que no rindió a pleno. Daba la impresión de que le faltaba un poquitito en lo que hace a la limpieza del funcionamiento del motor. Una vez más Carlitos Saiz. Emilio Satriano, que cambió mucho el auto de la serie de ayer para lo que iba a ser la final. De Bustos. Momentos previos a la largada de la final del turismo de carretera. Ahí está el auto de René Ducret que reaparecía, Rosendo Pedro, que trabajó durante todo el fin de semana, como lo hace habitualmente, junto a Eduardo Marcos. Gustavo Brescia cambiando los pasos calibrados del carburador. Costó muchísimo poner en marcha los motores. San Luis dice que es el auto de Carlos Garro, que tiene bastante dañada la rueda izquierda. Abundaron los ruedazos prácticamente. Flaco Banfi. Ya estamos a pocos minutos del inicio de la final. Ahí vienen los autos Mouras, Castellano, más atrás Morresi, Satriano, Angeletti y Esteban Fernández. Allí van Esprías, Oscar Aventín, veíamos a Cocho López. Es la primera vuelta en una de las curvas más lentas que tiene el circuito. Efectivamente, ya había pasado en estos momentos Julio Colabello, que luego va a ser protagonista de ese espectacular accidente. 34 autos iniciaron. Ahí está Oscar Espinero, que era uno de los suplentes, que ante la actitud de Jorge Martínez Boero, que al disentir de la forma de largada no inició la prueba, le permitió a Oscar Espinero estar en la largada. El ritmo era fuerte. Ahí está cruzando el auto Juan Carlos Mestrías, tratando de seguir la marcha de Oscar Aventín. El abandono de Tony Aventín. Había andado bien en la serie, lamentablemente lo siguió persiguiendo la mala suerte. Julio Salgado en imagen, precedido por Luis Hernández. Ahí está el auto de Salerno también, y luego el de Néstor Apena. Venían firmes los autos de adelante, tanto el de Mouras como el de Castellano. Aquí se agitaban las banderas y se estaba esperando permanentemente la detención de la prueba. A gritos salían de varias partes del circuito. Ahí está Gustavo Brescia precediendo a Ángel Banfi, porque se notaba, o sea, ya se sabía de que la ambulancia no podía cruzar para asistir a Julio Colabello. El que se pasa un poco de largo es Luis Hernández. Andrés Galazo era testigo ocular del accidente y lo relataba claramente en la emisión de Radio El Mundo de Campeones hoy a la mañana. Y rápidamente también, allí se estaban deteniendo ya los autos, y rápidamente solicitaba a Andrés Galazo la detención de la carrera para facilitar el ingreso de la ambulancia y ser asistidos como correspondía, con la celeridad necesaria tanto Colabello como su acompañante Didio. Y este es el auto de Julio Colabello. Fíjate el volante como que. Los cinturones aguantaron bien, las butacas se deformaron en cierta medida, pero lo que de pronto, por lo menos de acuerdo a la información de los testigos del caso, no aguantó bien la forma en que estaban sujetas al auto. El anclaje quizá no era el ideal, ¿no? Exactamente. Se movieron las butacas. Va a haber que estudiarlo mucho. La fuerza que ha hecho Julio Colabello en el momento del vuelco, fíjense cómo se ha doblado el volante y el estado en que quedó el auto. Su Volkswagen Bertha. Parecía que iba a ser otra vez para él. Qué piloto. Qué lástima no haberlo mandado a Europa hace unos cuantos años a Jojo. Sí, es realmente un techo para él esta categoría. Humberto Dana, hermoso el auto y muy bien equilibrado. Santiago Bengolea,
el chileno, que corrió uno de los autos de Caracini. José Luis Di Palma, de opaca labor, su auto no rindió en todo el fin de semana. La salida de los autos a pista para buscar su lugar en la grilla. 3 autos del equipo de Maldonado, el de Croseri, el de Yoyo y el del Chico Furlan, que desde atrás remontó hasta lograr ingresar a los puntos. Allí está un había superado la primera vuelta, llegando al frenaje de la última curva Killing a Croseri, que recuperaba la punta Croseri. Fue una lucha sumamente emotiva. Después se trenzó Friedrich, vino el Yoyo Maldonado, después desde atrás Enrique Venamo, un gran trabajo. Imágenes de la Fórmula 3 sudamericana. Allí lideraba Fernando Croseri, era segundo Guillermo Killing, tercero Maldonado y cuarto Friedrich. Es impresionante la pasada por delante de la Cámara de Campeones en el puente. El auto de Killing ya detenido y a pie de Olivos. Hubo una instancia dramática, faltando pocas vueltas, cuando Luis Pescador pasó por encima del auto y de la cabeza de el brasileño Pegoraro. Realmente se vio un momento difícil, pero se veía venir esa instancia, porque se venían uno al otro molestando y apretándose. Y bueno, sucedió lo que pasó en pista. Gracias a Dios no pasaron a mayores las cosas, ¿no? Y también le pasó por arriba de la cabeza a Rizzati con Carlos Giacchino, en otro accidente similar. Claro, al comienzo de la competencia fue eso, sí. La curva donde estaba Andrés Garazo relatando para Radio El Mundo de Buenos Aires. También sin ninguna consecuencia para los dos pilotos. Los dos debieron abandonar, por supuesto. Giacchino con un auto de Caracini, formando escuadra con el chileno Bengolea, y Ricardo Rizzati con su Berta Volkswagen. Es la primera victoria en la República Argentina de Leonel Friedrich, la tercera que consigue en la Fórmula 3 sudamericana, la segunda en la Fórmula 3 sudamericana. Había ganado ya este año Friedrich, quien repitió por primera vez. Es el primer piloto que repite victoria en esta temporada. 87 van 5 carreras, 4 ganadores diferentes. Pareció por momentos que la victoria podía ser para Croseri cuando vemos que Maldonado va a boxes. Es la segunda masa que se rompe de forma consecutiva. Sí, también tuvo el mismo problema en la carrera de Interlagos, en Brasil. Maldonado, cuando venía ganando la carrera, luego se impuso Guillermo Killing. Decía que la victoria bien pudo ser para Croseri, que al despistarse Venamo se siguió derecho y le dobló o le arrancó el spoiler, sí, uno de los spoilers delanteros, y eso lógicamente le hizo perder adherencia a Croseri, que quedó en la tercera posición final. Esas instancias decisivas, el despiste de Venamo, la falta del bigote delantero izquierdo de Croseri, de muy buen trabajo a lo largo del fin de semana, la masa de Yoyo Maldonado, el de escaparse del matafuego de Friedrich, la rotura del motor de Killing, la trabada de la caja de velocidad de guerra, bueno, y la brillante labor de Somi hizo que no pudiéramos ver un final que hubiera sido realmente dramático y de un alto nivel emotivo. Y ahí está el saludo para Gustavo Somi por su segundo puesto. Su equipo, que trabajó tanto, tuvo el premio que le entregó Gustavo con el segundo lugar. El podio. Friedrich, a la derecha de la pantalla está Somi, a la izquierda está Croseri. Salen a la pista para disputar el anteúltimo capítulo del año. Los autos de Machado, Pontoriero, Zampa, a la derecha el de Torriani, a la izquierda el de Foisac, de Rivelli a la izquierda, a la derecha el de José Luis Besone, el de Comito a la derecha, a la izquierda el de Fineschi, Coxiolo, Gustavo Anesian, Cocho López, Guerra, Urrutia, el campeón saliente Silvio Oltra, Varela, Paco Mayorga, el campeón flamante luego de la carrera Juan María Traverso, Alfredo Pisanderi con el 505 de Ponce, Gairó, Gerardo del Campo, Yoyo Maldonado,
y Rubén Luis Di Palma. Comienza la carrera con 33 autos en pista. Toma la punta Cocho López.